Asambleísta Vicente Tayano. Gracias, compañero presidente. Buenos días a los compañeros y compañeras. Realmente causa mucha preocupación este tema que ventajosamente hemos podido discutirlo ampliamente, por lo menos en la medida de lo posible, con los compañeros legisladores. Creo que se han recibido aportes muy valiosos de varios compañeros, de varias compañeras, fundamentalmente en el tema penal, Código Penal y Código Procesal Penal. Pero no podemos, lamentablemente, mejorar la seguridad en el país. No podemos garantizarle a los ecuatorianos seguridad en sus casas, en sus oficinas, en sus locales, si la reforma penal no es integral. No podemos garantizar ningún tipo de seguridad si no tenemos una verdadera rehabilitación social, que hay que reconocerlo, compañeros legisladores. No hemos tenido nunca en el Ecuador una verdadera rehabilitación social, porque las cárceles en el país, las penitenciarías en el Ecuador, se han convertido en verdaderas universidades de posgrado de la Comisión de Ilícitos, porque ahí entra un hombre que de pronto se robó un celular y resulta que tiene todo un enmarañaje jurídico, que su mujer, su familia tiene que vender lo que tenga para contratar un abogado, y luego sale en libertad, absolutamente estigmatizado, pero sale en libertad perfeccionado en la comisión de otros hechos ilícitos. Sale de esa universidad de posgrado del delito y en la calle no tiene nada que hacer. Y lo único que sabe, desgraciadamente, ese hombre, ese ciudadano que por desgracia cayó en la comisión de hechos ilícitos, es cometer hechos ilícitos. Pero resulta que ahora, después de haber estado preso, después de salir estigmatizado, después de salir gastado, no consigue a dónde trabajar y vuelve a caer en las manos del delito y vuelve a delinquir. En algunos casos, no en todos, en algunos casos por necesidad. En el Ecuador no hemos tenido, lamentablemente, ninguna rehabilitación social. Lo que hemos tenido es la posibilidad de que los delincuentes de pronto salgan con la mitad del tiempo de su condena, pero salen a la calle a seguir cometiendo delitos, y ahí está una de las causas de los robos con muerte, por ejemplo. Este hombre que asalta a alguien por el temor de volver a llegar a la cárcel, termina matando a la víctima del delito para no regresar a ese antro de donde estuvo preso. Yo creo que tenemos una brillante oportunidad hoy, que vamos a hacer una reforma estructural del sistema penal en el Ecuador, de permitirle a ese hombre una verdadera rehabilitación. Yo me he permitido presentar primero en la Comisión de Justicia, para el primer debate. Lamentablemente no se incluyeron estas propuestas, pero luego estoy insistiendo porque creo que es mi obligación como legislador
insistir en lo que creo. Y yo sí creo que los ecuatorianos pueden, las personas que delinquen, que son seres humanos, tienen derecho a ser rehabilitados. Creo que el proyecto, como está concebido en la parte de rehabilitación social, tiene cosas importantes en el tema de educación de los internos, en la posibilidad laboral, pero también creo, y ojalá que me equivoque, que estas personas, conforme está concebido la rehabilitación social, no van a tener la posibilidad laboral que podrían tener. Y me he permitido proponer unas pequeñas reformas que, por tratarse este proyecto de ley de un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, bien pueden darse. Estas reformas consisten en hacer una reforma muy pequeña al Código de la Producción que hizo esta Asamblea, y otra reforma también muy pequeña en un artículo del Código Tributario que permita que la rehabilitación social funcione. Ahora es verdad, al gobierno del Ecuador hasta le sobra la plata. Se dan el lujo de gastar millones de dólares en propaganda, en publicidad, porque hemos tenido muchas ventajas en el principal producto de exportación de nuestro país. Pero no sabemos mañana, no sabemos después de 5 años, no sabemos después de 10 años. Y para eso hay que dejar claras las cosas en la ley y hacer que la rehabilitación social no dependa de la voluntad política del gobierno de turno, y que la rehabilitación social sea verdadera. Pero para eso no debemos depender del Estado. Estoy proponiendo que se permita hacer comodatos a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social con la empresa privada. Si nosotros ya legislamos en esta Asamblea en el sentido de que los inversionistas nacionales y extranjeros que quieran hacer sus inversiones fuera de las grandes ciudades, de Guayaquil, de Quito, en las provincias más deprimidas del país, podrían obtener un beneficio de una exoneración del impuesto a la renta del 5%. La propuesta consiste, compañeros legisladores, en dar esa misma exoneración tributaria a quienes tengan la valentía de poner sus industrias y sus empresas al interior de las cárceles, con la única condición de que los trabajadores, de que la mano de obra sea utilizada, la mano de obra de los internos. Y ahí sí, sin depender del Estado, sin causarle más egresos al Estado, sin depender de la voluntad política del gobierno de turno, podemos hacer un plan de rehabilitación social a largo plazo en nuestro país, para que la cárcel, en lugar de ser una universidad de posgrado del delito, se convierta realmente en un mecanismo de rehabilitación social para esos seres humanos que en algún momento tuvieron la desgracia de convertirse en delincuentes. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. La propuesta está hecha. Es absolutamente constitucional y legal. Es absolutamente razonable, y me he permitido también hacer un planteamiento en la distribución del salario de estos internos, aceptando que efectivamente el 10% de su salario, después de que se cubran todas las obligaciones sociales, incluida la del Seguro Social, el 10% de su salario vaya a pagar la indemnización de daños y perjuicios, el 25% para sus útiles
personales de aseo, limpieza, para lo que quiera gastar el reo. El 35% para mantener a su familia fuera de la penitenciaría o de la cárcel. Y el otro 30% para un ahorro obligatorio, para cuando salga de la cárcel ya tenga algo ahorrado y no piense en volver a delinquir porque ha aprendido un oficio y tiene un Concluyó su ahorro para tiempo, ponerse un señor. negocio. Gracias, señor presidente.